Descubre 5 claves inspiradoras para transformar tu tristeza en fuerza extraordinaria. Revelado. El aire en el taller familiar de Valentina estaba impregnado de una mezcla de aceites y metales, un perfume que siempre había asociado con el hogar. Sin embargo, hoy todo se sentía diferente. Aquella mañana su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, un pulso acelerado entre la ansiedad y el desasosiego. Cada rincón del lugar la recordaba la ausencia abrumadora de su abuela, quien había sido su faro en la oscuridad. La educación es tu mejor armadura, le había dicho tantas veces, pero ahora esa armadura parecía una carga y no una protección. Mientras ayudaba a su padre a clasificar herramientas, la presión del deber la envolvía, obligándola a ignorar los ecos de sus sueños de convertirse en investigadora científica. La tensión era palpable. El tamborideo de una gotera en el techo resonaba en su mente, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Su padre dependía de ella, como su madre, ambos centrados en la ferretería que había sido el sustento de la familia por generaciones. Pero Valentina se preguntaba si debería ser la primera en cambiar el rumbo, en romper el ciclo de conformismo. La competencia académica que se acercaba la llenaba de esperanza y temor. El sueño de la universidad brillaba ante ella como una estrella lejana, mientras el vacío que dejó su abuela le recordaba que esa estrella podría ser solo un espejismo. Con cada caja de herramientas que levantaba, su mente se preguntaba cuánto podría sacrificar. ¿Debería dejar todo atrás para perseguir su sueño mientras su familia luchaba por hacer frente a la realidad? Sentía en su pecho un tira y afloja desgarrador, una batalla entre el amor hacia su familia y el deseo ardiente de trascender su entorno. La mirada de sus vecinas la seguía, muchas la llamaban la niña de la calle, desestimando sus aspiraciones como fantasías de alguien que no sabía lo que era la vida real. Las palabras de desprecio la herían más que los clavos oxidados que ayudaba a clasificar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las cartas de su abuela, descubiertas entre viejos papeles, revelaron un legado de sacrificios, un mapa de sueños no cumplidos. Cada palabra escrita con su puño tembloroso hacía que su corazón se anudara más. La abuela había querido ser profesora, pero había puesto a su familia primero. Valentina, ¿estás dispuesta a hacer lo mismo?, se preguntaba a sí misma, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. La presión de decidir se intensificaba, y su mente acelerada apenas podía procesar los latidos frenéticos de su pecho. Con el día de la competencia a la vuelta de la esquina, el peso de las expectativas sobre sus hombros se iba acumulando cada vez más, atrapándola en una red de desesperación. Pero en ese momento, al mirar el viejo taller, Valentina sintió que el amor por su familia podía ser su fortaleza y su ancla al mismo tiempo. Sin embargo, cada día que pasaba, la sombra de la pobreza se hacía más ominosa, presionando su espíritu y llenando su mente de miedos. ¿Sería capaz de vencer su tristeza y descubrir la fuerza que su abuela siempre creyó que estaba en ella? Cada segundo se estiraba como un interminable hilo de angustia, mientras su vida se dibujaba en una línea divisoria entre el deber y la libertad. La pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para encontrar su propio camino? El viento exterior aullaba, como si el mundo estuviera al tanto del tormento interno que Valentina experimentaba. Con los ojos fijos en las herramientas desordenadas de la mesa, su mente buscaba un destello de claridad. La competencia académica se acercaba, pero la visión de un futuro brillante se veía desdibujada por la presión del pasado y las expectativas familiares. En ese momento, tomó una decisión: debía empezar a escribir su propio mapa. Cada letra que trazaba en su cuaderno se sentía como un acto de rebeldía. Las fórmulas científicas y los diagramas de estructuras moleculares comenzaron a cobrar vida en esas páginas. Valentina, con cada trazo, desnudaba sus miedos, pero también sus anhelos. Automáticamente su mente se llenó de imágenes de laboratorio, de experimentos que cambiarían vidas. Esa no era simplemente una escapatoria, sino una afirmación de su identidad. Sin embargo, a medida que los días pasaban, también lo hacía su confianza. En la soledad de su habitación, la voz interna que la había alentado comenzaba a ser rápidamente reemplazada por la de la duda. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena?, resonaba en su mente.
deslizándose como un chillido entre sus pensamientos. Entonces recordó las palabras de su abuela sobre la educación. Cada clase, cada lección, había sido una piedra en el camino hacia el conocimiento. Esa era su armadura, aunque a veces pesara. Durante una tarde lluviosa, Valentina decidió no dejar que esas nubes la ahogaran. Con determinación se dirigió al taller. Cada gota de lluvia que caía era como un latido que resonaba en sus venas. Comenzó a investigar sobre su área de interés, la biología. Se adentró en libros y videos, furiosamente absorbiendo información, como si su futuro dependiera de ello. Y así fue. El cambio de enfoque la llevó a una revelación inquietante. Su capacidad para aprender y adaptarse era más fuerte de lo que había imaginado. Con cada concepto dominado, su confianza crecía. Se sintió impulsada a compartir ese conocimiento con su familia. Los llevó a una pequeña charla improvisada en el taller, donde explicó de manera simple lo que había aprendido sobre células y tejidos. Ver la curiosidad en los ojos de su padre hizo florecer una chispa en su interior. Podía ver que la educación no solo era su armadura, sino también su recurso para transformar su entorno inmediato. Sin embargo, no todo era tan heroico. Las horas se deslizaban mientras ella se dedicaba a sus estudios, causando tensiones en las dinámicas familiares, ya que sus padres comenzaron a expresar su deseo de tenerla más cerca, de ayudarla a enfrentar la complejidad de la vida. Valentina enfrentaba una disyuntiva. El sacrificio que implicaba adherirse a la tradición familiar contrarrestaba su deseo de forjar su propio camino. Cavilando ante sus nuevas metas, la última relación que le quedó clara fue la de su propia fe en sí misma. Cada vez que uno de sus vecinas la miraba con desdén, ella respondía con una sonrisa, un acto de desafiando el juicio ajeno. «Soy más que lo que ven», pensó. Cuando la noche se presentó, Valentina sintió un nuevo impulso. A pesar de la presión acumulada, la tristeza empezaba a desvanecerse, dejándole una base firme en la cual construir su futuro. Pero al caer la noche, algo en el aire cambió, y al revisar su cuaderno, una página quedó en blanco. En ese silencio abrumador le sobrevino un nuevo temor, un desafío mayor. ¿Qué pasará cuando tenga que presentar su proyecto ante los jueces? El futuro estaba moldeándose, pero la batalla aún no había terminado. La incertidumbre sobre su capacidad para destacarse en la competencia la llenó de ansiedad. «El momento de la verdad se acerca», susurró para sí misma, mientras una nueva ola de determinación le atravesaba el pecho. ¿Estaría preparada para enfrentarlo? Las horas se deslizaban con una pesadez abrumadora, y Valentina se encontraba atrapada en un limbo entre su creciente conocimiento y la inminente competencia. Cada día dedicaba más tiempo a prepararse, pero la presión se tornaba casi palpable, como si el aire fuera denso, cargado de expectativas y miedos. Esa mañana, mientras revisaba sus notas, un rayo de claridad iluminó su mente. En lugar de ver la competencia como un obstáculo, decidió conceptualizarlo como una oportunidad de demostrar su valía. Se dijo a sí misma que los jueces no solo evaluarían su proyecto, sino que también estarían observando su pasión y dedicación. Esa idea se convirtió en su motor. Con cada paso que daba hacia la presentación, Valentina se planteaba cómo transmitir su mensaje. No solo se trataba de ciencia, se trataba de una conexión humana. Comenzó a pensar en las historias detrás de las fórmulas, en cómo cada descubrimiento podía impactar vidas. Se imaginó hablando con claridad, mostrando cómo su proyecto podría resolver problemas reales. Esa narrativa se convirtió en el hilo conductor de su trabajo. Mientras articulaba su presentación en voz alta frente al espejo, se dio cuenta de las pequeñas inseguridades que aún la acechaban. Las dudas que solían dominar su mente empezaron a desvanecerse en la medida en que adoptaba una postura firme. Cada vez que decía las palabras, «yo puedo hacerlo», notaba como si un músculo interno se fortaleciera. Cada repetición era una batalla ganada contra la incertidumbre que llevaba consigo. Sin embargo, el progreso no fue lineal. En las noches, la soledad la abrazaba, trayendo consigo recuerdos de momentos pasados en los que había sentido que no era suficiente. Un eco de las palabras críticas de sus compañeros y las miradas despectivas de algunos vecinos la perseguía. La idea de la validación ajena era una sombra que se negaba a abandonarla. Pero esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Valentina tomó una decisión consciente. Transformaría esos recuerdos en combustible. Decidió escribir una carta a sí misma, un recordatorio de su valentía y de todo lo que había logrado.
Soy más fuerte de lo que pienso, y este es solo el comienzo. Se vio obligada a repetir. Al leer sus propias palabras en voz alta, la vibración lenta de su voz le recordó a la niña curiosa que una vez fue, deseosa de indagar en el mundo. Su dedicación a los estudios empezó a atraer a otros. Un grupo de compañeros se acercó a ella, intrigados por su enfoque. Valentina decidió no cerrarse. En cambio, con su nueva confianza optó por formar pequeños grupos de estudio. Crear un ambiente donde todos pudieran aportar ideas y aprender juntos transformó no solo su aprendizaje, sino también la percepción que tenía de sí misma. Ella ya no era la sola competidora. Se convirtió en la líder que guiaba y apoyaba a otros. Pero esa nueva confianza conllevaba un precio: la resistencia de algunos miembros del grupo que aún veían en ella una competencia. Esa tensión emergente le recordaba la complejidad de la vida fuera del laboratorio, donde las dinámicas sociales pueden ser tan desafiantes como las científicas. ¿Cómo podría equilibrar su foco en el éxito personal con la necesidad de colaboración y armonía grupal? Valentina se preguntaba si era posible convivir con aquellos que la veían como rival, manteniendo su identidad, al tiempo que se esforzaba por ser una siempre aliada, en vez de una competidora. ¿Realmente era capaz de ser una líder influyente en medio de la adversidad? La inquietante certeza se asentó en su pecho. La respuesta determinaría no solo su experiencia en la competencia, sino su futuro como profesional de la ciencia. Esa tarde, mientras se preparaba para la reunión de grupo, una nueva sombra de duda emergió. Valentina se dio cuenta de que quedaba poco tiempo. El reloj marcaba la marcha del inevitable momento de la verdad. La pregunta resonó en su mente. ¿Y si en lugar de superar a los demás, necesitaría abrazar y superar mis propios temores primero? Valentina respiró hondo mientras se acercaba a la reunión del grupo. El eco de sus pensamientos aún resonaba, y recordó las cartas que había escrito, sus propias palabras que ahora parecían insuflarle energía. Sin embargo, al cruzar la puerta del aula, la atmósfera cargada de tensión la golpeó con fuerza. A pesar de su crecimiento personal, ese nerviosismo persistente era un recordatorio constante de que el camino hacia su transformación no sería fácil. Al iniciar la reunión, notó la mirada de Javier, un compañero que siempre la había visto como una competencia. Aquella mirada calculadora, evaluativa, deseaba despojarla de su aire de confianza. Valentina se sintió compelida a recordar su objetivo, no solo presentar un proyecto, sino crear un espacio de entendimiento y colaboración. Así que en lugar de evitar a Javier, lo confrontó directamente. Javier, creo que todos tenemos algo valioso que aportar. Estoy aquí para que compartamos ideas y crezcamos juntos, expresó, intentando que la confrontación diera paso a un diálogo abierto. La expresión de sorpresa en su rostro le dio un rayo de esperanza, pero la incomodidad permanecía palpable en el aire. La resistencia ante su liderazgo comenzó a manifestarse en murmullos subidos de tono y gestos de desdén. Sin embargo, no podía rendirse. Valentina recordó los momentos de vulnerabilidad que había convertido en fortalezas. Se armó de valor y planteó una dinámica grupal más activa que permitiría que cada voz fuese escuchada. Hoy no solo se trata de mi presentación, todos deben exponer sus puntos de vista para que podamos fortalecer nuestro enfoque. Aprenderán de mí y yo aprenderé de ustedes, afirmó, estableciendo un nuevo tono. A medida que compartían ideas, su voz se adaptó a cada intervención y con cada argumento su confianza aumentaba. Comenzó a identificar el miedo que tantos de sus compañeros tenían, el miedo al juicio y a la crítica, un eco de sus propios temores pasados. En ese momento, Valentina abrazó la vulnerabilidad no solo como su arma, sino como su compañera, convirtiendo su experiencia en un puente para aquellos que luchaban en silencio. Fue entonces cuando la dinámica del grupo empezó a cambiar. Los murmullos de remordimiento, envidia y resistencia se fueron suavizando, reemplazados por un intercambio más dinámico. Valentina veía la luz de la comprensión en las caras de sus compañeros, lo que alimentaba su determinación. En su interior crecía la noción de que su verdadero desafío no era sobrepasar a los demás, sino empoderar a su entorno. No obstante, el rostro de Javier aún evidenciaba conflicto. A pesar del cambio en la dirección de la reunión, su constante desdén marcaba una frontera que Valentina no podía ignorar. Había algo personal en su rechazo. Era más que competencia, algo más profundo que debía ser abordado. Al final de la reunión, Valentina se sintió como una vencedora, pero una sombra persistía. La lucha interna de Javier era un recordatorio de que no todo el mundo tomaría su camino de autodescubrimiento con facilidad.
sería necesario enfrentar su antagonismo de manera más directa y personal. Valentina se dio cuenta de que en su búsqueda de la colaboración, debía contemplar la posibilidad de que su transformación individual requería una confrontación con aquellos que no podían dejarse arrastrar hacia el crecimiento. El dilema de aceptar la resistencia o encontrar una ruta alternativa para avanzar hacia la empatía resplandece en su mente. Mientras se retiraba a su habitación, una nueva pregunta resonó. ¿Sería capaz de cambiar la narrativa de Javier o sería el desafío que definiría su legado en esta competencia? La noche se hacía pesada y la incertidumbre comenzaba a llenar el vacío que dejaba la esperanza. Pero lo único claro en su mente era que el desafío no había hecho más que empezar. Valentina se despertó con una mente agitada. La imagen de Javier seguía latiendo en su interior, como un enigma difícil de desentrañar. Se planteó con franqueza. ¿Qué era lo que realmente lo impulsaba? Mientras preparaba su desayuno, la reflexión sirvió como una especie de combustible. La tristeza y la fricción interna de su compañero eran una fuerza que, si lograba entender, podría convertirse en una herramienta para transformar no solo su relación con él, sino también su propio camino. Decidió que la clave para avanzar era una combinación de empatía y estrategia. A lo largo del día, iba a observar a Javier con más atención, no como un rival, sino como un ser humano cargado de inseguridades y ambiciones. Esto requería un sacrificio personal, despojarse de la necesidad de competir, a pesar de que su instinto natural le decía lo contrario. En su jornada se sumergió en diversas tareas, buscando la manera de adentrarse en lo que su grupo necesitaba. A medida que avanzaba en sus funciones, una idea se empezó a gestar en su mente. Debía crear un espacio seguro. Un lugar donde cada miembro pudiera compartir sus preocupaciones, no solo sobre el proyecto en cuestión, sino sobre el futuro que compartían. Necesitaba organizar una conversación informal para mostrarles que había un valor en la vulnerabilidad. Esto, además, la posicionaría como líder. La semana transmitió un aire de renacimiento para Valentina. Con cada nuevo día, sus vínculos con los compañeros se elevaban. A medida que ella se mostraba abierta y receptiva, otros comenzaron a hacer lo mismo, incluso aquellos que parecían inicialmente hostiles. El grupo empezaba a girar en su alrededor como imanes, atraídos por su enfoque. Sin embargo, Javier todavía llevaba en su rostro el peso de su desconfianza. Durante una pausa en el trabajo, se acercó a ella. Él era notoriamente reacio, y su mirada reveló un sutil desafío. ¿Qué crees que conseguirás organizando un círculo de confianza?, cuestionó con un tono cargado de escepticismo. Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. La opción de rendirse o dosificarse enfrente de su rival la acechaba. Sin embargo, el camino que había tomado le había enseñado a ser valiente. Javier, lo que busco no es solo fortalecer el proyecto. Quiero que todos podamos presentarnos de manera auténtica. Quizás eso te ayude a ver que no somos adversarios, respondió, luciendo una confianza que comenzó a infundirla. Esa simple frase resonó tanto dentro de ella como en la sala. La reacción de Javier fue inesperada. Él se quedó en silencio, las defensas bajadas, aunque su mirada seguía reflejando la lucha interna que parecía imposible de desactivar. Era evidente que su adversidad personal no se desvanecería con facilidad, y el antiguo rencor que lo mantenía distante seguía presente. Valentina entendió que este sería un proceso largo. Su lucha no solo consistía en ganar el respeto y la confianza de los demás, sino también en salvar el espíritu combativo de Javier. Al caer la tarde, el deseo de abrir esa conversación íntima se tornaba vital. Al llegar la noche, se sentó con su libreta y empezó a esbozar la estructura del círculo. Las palabras fluyeron, acompañadas de una persistente inquietud. ¿Era realmente capaz de poner sus intenciones en acción? El camino de transformación que elegía, al final, era también un viaje hacia la autonomía. Mientras contemplaba su hoja de papel, una nueva pregunta emergió. ¿Y si la clave para cambiar la narrativa de Javier no era solo en su propio entendimiento, sino en el de ella misma? Un escalofrío recorrió su espalda. La esfera de transformación personal se abría ante ella, llena de posibilidades y a la vez llena de sombras que aún debía afrontar. La narrativa no se limitaba al conflicto, sino que se entrelazaba profundamente con su búsqueda de conexión y autenticidad. La inquietud brotaba,
y Valentina supo que debía encontrar la fórmula para abrir la mente de Javier, y quizás la suya propia, a nuevas realidades. La noche se cerraba sobre su mundo, y las respuestas que tanto anhelaban parecían estar al alcance, pero aún inalcanzables. Valentina se despertó al día siguiente con un nuevo fervor. En su mente, las ideas bullían como agua hirviendo, dándole forma a lo que sería una jornada de transformación. Cada palabra que había anotado la noche anterior se convertía en un mantra, una guía para su camino. Reconoció que el desafío no solo residía en convencer a Javier, sino en configurar su propia visión sobre el liderazgo y la vulnerabilidad. Mientras se preparaba, su mente reflexionaba sobre la estructura del círculo que planeaba establecer. ¿Cómo podría alentar a los demás a abrirse sin sentir que su confianza era manipulada? Decidió comenzar su día con pequeños actos de conexión, sonrisas, preguntas sinceras. La empatía debía convertirse en su habitual sistema de comunicación. Llegó a la oficina y en vez de deslizarse en la rutina habitual de tareas, se dirigió directamente a sus compañeros. Les preguntó sobre sus proyectos personales, su gusto por la música que escuchaban. Su capacidad de interesarse genuinamente por quienes la rodeaban comenzaba a romper círculos de desconfianza. La tensión fluía, pero no se disipaba del todo. Javier todavía consideraba cada movimiento con cautela. Esa mirada reflexiva persistía, llena de interrogantes. El momento decisivo llegó a la hora del almuerzo. Valentina se armó de valor y dijo en voz alta: «Estoy organizando un círculo de confianza. Me gustaría que todos participaran. Será un espacio para compartir lo que sentimos y pensamos sobre el proyecto, pero también sobre nosotros mismos». Las reacciones fueron mixtas. Algunos miraron sorprendidos, mientras otros mostraron desdén. El ambiente era denso. La atmósfera enrarecida se volvía palpable. Valentina sintió nuevamente el reto que implicaba lidiar con el miedo ajeno, así como con el propio. Su determinación comenzó a fluir. Se dirigió a Javier. «Necesito tu perspectiva. Si no te importa, ven y compártela». Él la miró, atónito. ¿Y por qué debería hacerlo? Su voz era dura, casi defensiva. No estaba dispuesto a ceder. «Porque lo que necesitas entender es que este espacio podría ser el antídoto a aquello que te pesa. No se trata solo de abrirse, sino de aprender a construir un enfoque común. Todos estamos en este mismo barco», dijo, mientras su corazón latía con fuerza. Javier permaneció callado, sin saber si eso era una invitación a participar o una provocación. Valentina aprovechó el instante de silencio. «Piensa en cómo podríamos mejorar, qué podría hacernos más fuertes. Necesitamos tu voz, Javier». La vulnerabilidad de su argumento fue un paso arriesgado, pero también un acto de confianza colectiva. Al final del día, volvió a casa con la mente saturada de emociones. Había forjado vínculos y callos, pero la respuesta de Javier seguía siendo un eco constante. Sintió que, aunque la jornada fue positiva, había dejado abierta una herida en su estrategia. La lucha no solo era por el grupo, sino también una guerra silenciosa con sus propias inseguridades. Al sentarse en su escritorio, volvió a su libreta y observó las notas, desafiándose a encontrar dentro de sí algo que pudiera cerrar esa brecha. La realización comenzó a tomar forma. Quizás su papel no era solo ser la mediadora, sino también la guía de su propio viaje de desarrollo. Valentina se cuestionó sobre sus debilidades, sus propias reservas ante la posibilidad de liderazgo auténtico. ¿Podría realmente dar ese paso hacia la vulnerabilidad? Con cada instante que pasaba, la necesidad de un cambio se intensificaba. Se dio cuenta de que si quería transformar las dinámicas de su entorno, primero debía trascender su propia resistencia. Una vez más, la noche se cerró y el dilema permanecía ante ella. La puerta hacia la transformación estaba abierta, pero no todo sería sencillo. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su propia imagen en la búsqueda de una verdad más profunda? Valentina respiró hondo y una idea inspiradora brotó en su mente. El verdadero liderazgo comienza con la aceptación de las propias limitaciones. Las sombras que antes parecían inquebrantables, ahora habían cobrado formas nuevas. La luz de una nueva oportunidad brillaba, pero su esencia se negaba a acercarse sin enfrentar la incertidumbre. El nuevo día traería consigo una decisión crucial, la cual podría cambiar el curso de sus relaciones y su vida.
Valentina despertó con un impulso renovado. La incertidumbre de la noche anterior se había convertido en un motor dinámico que la empujaba hacia adelante. Cuando miró por la ventana, el cielo claro no solo era un recordatorio del nuevo día, sino también un símbolo de las posibilidades que la esperaban. Sabía que debía afianzar su compromiso con la vulnerabilidad. A partir de ese momento, resonaría en cada palabra y acción que pronunciara. Mientras transitaba su camino a la oficina, reflexionó sobre sus verdaderas motivaciones. Se dio cuenta de que necesitaba no solo inspirar a los demás, sino también reencontrarse a sí misma. No sería suficiente con abrir un círculo, debía convertirse en el tipo de líder que siempre había deseado seguir. La pregunta que la asediaba era cómo podría descubrir la fortaleza dentro de su vulnerabilidad sin perder su esencia. Al llegar a la oficina, en lugar de simplemente proseguir con los asuntos rutinarios, se sentó en un rincón acogedor y comenzó a escribir sobre sus inseguridades. Este ejercicio la llevó a un lugar íntimo y revelador, donde comenzó a desvelar no solo sus debilidades, sino también sus fortalezas ocultas. Escudriñó sus experiencias pasadas. Las luchas y fracasos se erigían como lecciones valiosas, aprendiendo que fallar no era un fin, sino un paso hacia el crecimiento. La había incomodado la idea de ser percibida como débil, pero se dio cuenta de que, al poner al descubierto sus imperfecciones, podía facilitar el mismo proceso en los demás. Al frente de su mente surgió el esbozo de una estructura concreta para el círculo. Se imaginó no como una mera facilitadora, sino como una guía que podría orientar a su equipo en la revelación de sus propias realidades emocionales. Inspirada por esta nueva perspectiva, decidió que su primer ejercicio sería compartir una historia personal, algo que revelara una brecha que había hecho recientemente en su propia vida. Quería que sus colegas entiendan que su camino hacia el liderazgo también estuvo marcado por diversos tropiezos. Al abrirse, esperaba que esto generara un ambiente de auténtica conexión. Sin embargo, la ansiedad la acometió nuevamente. La vulnerabilidad podría ser una espada de doble filo. Esa misma tarde, organizó una reunión con sus compañeros y presentó su idea. El ambiente se sentía tenso, pero a medida que hablaba de sus propios desafíos, notó cómo algunas miradas se suavizaban. Compartió un momento en el que había fracasado en una tarea importante y el coste emocional que ello había implicado. Para su sorpresa, al compartir su dolor, comenzó a escuchar historias similares de aquellos que la rodeaban. Javier, que al principio había estado a la defensiva, mostró pequeños atolondramientos en su expresión. Su mirada intensa se tornó en algo diferente, un ligero asomo de interés. Valentina lo notó, y aunque aún había una coraza entre ellos, algo había empezado a romperse. La jornada terminó y volvió a casa, más consciente de su propia transformación. Había dedicado tiempo a examinar sus inseguridades y conectar con su equipo. Imaginó cómo Javier podría responder a su vulnerabilidad. Sin embargo, en el fondo de su mente la pregunta persistía: ¿sería suficiente? Su círculo apenas comenzaba a tomar forma, y el verdadero trabajo apenas había comenzado. Con esta reflexión, sintió que había logrado un pequeño avance, un paso hacia la aceptación de que, a veces, basta con dar el primer paso para empezar a crear grandes cambios. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada. Mientras se recostaba en la cama, Valentina se dio cuenta de que había un vacío que debía llenarse. ¿Cómo continuar este viaje de conexión y autenticidad sin perder el enfoque en su propio desarrollo? La decisión de abrir su corazón había causado un eco, y sus intrigas la mantuvieron despierta. Todos estaban esperando algo más, y ella estaba decidida a descubrir qué posibilidad se desplegaría en el próximo encuentro. Estarían listos para explorar las profundidades que la vulnerabilidad podía ofrecer. Valentina se despertó con una mezcla de emoción y temor. La reunión programada con su equipo marcaba un hito. Sería el momento en que darían el siguiente paso en su trayectoria conjunta. Aún así, la pregunta latente en su mente persistía: ¿cómo integrar su viaje personal de autodescubrimiento con la transformación del grupo? Como líder, tenía la responsabilidad de guiar, pero también debía confrontar sus propias limitaciones. Se encontró revisando su planificación. Quería cerrar la brecha entre su vulnerabilidad y la autenticidad que tanto anhelaba. Había decidido iniciar la sesión compartiendo una serie de claves que ella había descubierto a lo largo de su camino.
Cada clave representaría un pilar para la fortaleza emocional, tanto para ella como para sus compañeros. Su intención era clara. No solo quería que otros se sintieran inspirados, sino que de verdad empezaran a comprender el poder que reside en el reconocimiento de la tristeza. Mientras transitaba por la ciudad, cada paso se sentía más firme. La idea de compartir su propia tristeza como una herramienta parecía cada vez más liberadora. Sin embargo, había una sombra de duda que aún le susurraba al oído. En el fondo, se preguntaba si sus experiencias eran lo suficientemente válidas, lo suficientemente profundas como para resonar en otros. A su llegada a la oficina, el detalle de su entorno le pareció transformado. Los rostros de sus compañeros reflejaban un mar de incertidumbre. Valentina se plantó en el centro de la sala, rodeada de miradas expectantes, y comenzó a hablar con una voz que temblaba de emoción. La tristeza no es algo que debamos temer. Es una parte intrínseca de nuestras vidas. He aprendido que, al enfrentarla, podemos encontrar fortalezas insospechadas. Comenzó. Se adentró en su primer punto, la aceptación. Para ella, aceptar sus emociones había sido liberador. Recordó cómo el proceso de aceptar su tristeza había sido como abrir una puerta a nuevas perspectivas sobre la vida. A medida que desgranaba cada clave, la autocompasión, la conexión con los demás, la transformación de la narrativa personal y el acto de levantarse después de caer, pudo notar cómo Javier, antes reacio, se movía ligeramente en su silla, cada vez más comprometido. Experimentó una oleada de esperanza. Capaz de verlo tener una reacción, fue como un viento a sus velas. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando Valentina compartió una historia en torno a un proyecto fallido. Mencionó cómo había tenido que lidiar con la decepción y cómo este reto la había llevado a cuestionarse no solo su capacidad profesional, sino también su valía. El silencio en la sala era palpable. Se sintió vulnerable, pero también empoderada. ¿Podría esta conexión abrir nuevas avenidas de entendimiento entre ellos? La reacción fue una mezcla de aceptación y vulnerabilidad. Varios comenzaron a compartir sus propias historias y el círculo se sentía cada vez más unido. En ese instante, Valentina comprendió que el verdadero trabajo de un líder radica en crear un espacio donde la autenticidad prevalezca. Experimentaba en carne propia el poder de las historias compartidas. La vulnerabilidad, que inicialmente le parecía una desventaja, se transformaba en su mayor fortaleza. Valentina terminó la reunión con una sensación de logro. Sin embargo, en sus entrañas crecía una nueva inquietud. ¿Qué pasaría cuando la novedad de la vulnerabilidad se desvaneciera? Sabía que estarían entrando en terrenos emocionales que requerían cuidado y consideración continua. Aquella noche se sentó a escribir. Buscaba la forma de equilibrar su propia sanación personal con las demandas de liderazgo. La meta de mantenerse auténtica frente a su equipo era cada vez más urgente. Al finalizar, sabía que las próximas sesiones no serían simplemente ejercicios. Tendrían que ser diálogos continuos. ¿Sería capaz de sostener este nivel de conexión emocional? La inquietud palpitaba, y Valentina se preguntaba cómo navegar la línea entre parecer fuerte y mantenerse verdaderamente vulnerable. La historia apenas comenzaba, y el verdadero reto se avecinaba. El día siguiente llegó con un aire de expectación en la oficina. Valentina no podía evitar sentir la presión acumulada de las decisiones que había tomado. Habían compartido historias personales valientes, pero ahora el desafío era mantener ese nivel de apertura entre su equipo. Tenía la sensación de que un nuevo capítulo se abría, lleno de posibilidades y riesgos. A primera hora, durante la pausa para el café, observó cómo sus colegas intercambiaban miradas más amenas, sonrisas y algunas risas. Parecía que la reunión anterior había dejado una huella en la atmósfera del lugar. Sin embargo, Valentina también notaba nerviosismo subyacente. Era como si todos estuvieran a la expectativa del siguiente paso. Decidió organizar un pequeño ejercicio informal para profundizar en las claves que había compartido. Quiero que tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos compartido, propuso, invitando a todos a escribir en una tarjeta lo que significaba para ellos la aceptación de sus emociones. Sabía que este sería un momento crucial, un espacio en el que cada uno debía enfrentarse a sus propios temores. Mientras todos trabajaban, Valentina revisó su propio proceso interno. Se preguntaba si su capacidad de empatizar era suficiente para guiar a un grupo que ahora parecía más vulnerable que nunca. En ocasiones, esa autorreflexión se tornaba incómoda. Cuestionaba si su creciente autoaceptación podría ser percibida como una debilidad ante ellos. Pero por otro lado, sentía que en su vulnerabilidad había una fortaleza que podía ser contagiosa.
El tiempo pasó rápidamente, y en el momento de la exposición, el resultado fue fascinante. Algunas tarjetas llevaban frases conmovedoras y evocadoras, mientras que otras expresaban miedo y la sensación de no ser suficiente. Valentina entendió que la diversidad de perspectivas podría ser el catalizador que su equipo necesitaba para abrazar su propio camino. Sin embargo, no todo era sencillo. Javier, quien se había mostrado más abierto en la última reunión, leyó su tarjeta y dejó caer su vista en el suelo. «A veces siento que no tengo derecho a sentir lo que siento», confesó. La sala se quedó en absoluto silencio. Valentina sintió la urgencia de intervenir. «Javier, tus sentimientos son absolutamente válidos, todos ellos. Aquí no hay jerarquías de dolor», respondió, consciente de que sus palabras debían resonar en todos. El intercambio se tornó más profundo. La vulnerabilidad de Javier permitió que otros se atrevieran a compartir su propia lucha. Cada relato era un paso hacia adelante en su proceso colectivo. Valentina experimentaba una mezcla de orgullo y miedo. Estaba sorprendida de cómo su liderazgo estaba transformando su propio viaje, haciendo que su equipo se sintiera más unido. Sin embargo, esta conexión emocional también conllevaba la responsabilidad de manejarla adecuadamente, de cuidar ese espacio sagrado. La jornada llegaba a su fin, y mientras veía a sus colegas reunirse en pequeñas charlas, Valentina sintió que había logrado algo significativo, algo que podría sostenerse en el tiempo. Sin embargo, estaba cada vez más consciente de que este proceso no era lineal. La conexión emocional era frágil y necesitaba fortalecerse continuamente a través de la confianza y la autenticidad. Las preguntas la perseguían. ¿Cómo transformar esta experiencia en una herramienta de crecimiento diario? ¿Podría convertirse en una fuente de fuerza no solo para los demás, sino también para ella misma? Había decidido explorar este camino, pero sabía que requeriría mucho más que reuniones ocasionales. Era un viaje donde el verdadero liderazgo se pondría a prueba. Con su mente llena de ideas, Valentina regresó a casa esa noche, decidida a trazar un plan. Debería encarar el desafío inminente de cómo evolucionar como líder que no solo sigue siendo auténtica, sino que también garantiza la continuidad de este tipo de conexiones. Un profundo cambio se avecinaba, y se preguntaba si su propio viaje de autodescubrimiento podría convertirse en el hilo conductor de la transformación que realmente deseaba para su equipo. ¿Sería capaz de enfrentar los desafíos personales que eso implicaría? La incertidumbre persistía, y ella sabía que el próximo paso era inevitable. Valentina se despertó con un renovado sentido de propósito. Había pasado semanas en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, transformando su tristeza en fuerza extraordinaria. Ahora era el momento de culminar todo ese proceso y dirigirse a la competencia académica que tanto había temido. Se sentía lista para brillar, no solo como una competidora, sino como una líder que había aprendido a abrazar su vulnerabilidad. Cuando llegó al auditorio, el ambiente estaba cargado de expectación. Recordó a su abuela, que siempre había creído en su potencial, y la voz interna que la susurraba palabras de aliento. Con cada paso que daba hacia el escenario, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no sentía miedo, sentía empoderamiento. Había pasado de la incertidumbre a la confianza sólida, y todo gracias a su decisión de no solo centrar sus esfuerzos en el éxito académico, sino también en la conexión emocional que había logrado forjar con sus compañeros. Al comenzar su presentación, Valentina no solo compartió su proyecto científico, sino también la historia detrás de su creación, de cómo había enfrentado la tristeza de perder a su abuela y cómo el apoyo de su grupo la había ayudado a superar sus miedos. Las palabras fluían con naturalidad, cada frase elaborada con la intención de inspirar, transmitir no solo los datos y resultados, sino la pasión que definía su trabajo. Mientras se dirigía al jurado, notó que Javier estaba entre los miembros evaluadores. Recordó las luchas que había tenido con él, pero también la conexión que habían formado. En ese momento se dio cuenta de que no estaba compitiendo solo contra sus compañeros, sino contra las expectativas de sí misma, y eso le dio una perspectiva completamente nueva. Esta competencia era su oportunidad para demostrar que estaba lista para abrir nuevas puertas, incluso las que parecían cerradas. Al finalizar su presentación, la ovación fue abrumadora. Para ella, más que el reconocimiento, era la validación de su viaje personal. Aquel momento simbolizaba su transformación, un triunfo sobre la tristeza y la inseguridad. Los jueces identificaron su trabajo no solo por su claridad científica, sino por el impacto emocional que generó,
algo que nunca habían experimentado en presentaciones anteriores. Valentina había logrado conectar su narrativa personal con la ciencia, un logro que resaltaba su madurez y crecimiento. Después del evento, mientras conversaba con sus compañeros, se dio cuenta de que su transformación había resonado en todos. La conversación fluía y la conexión entre ellos se profundizaba. Javier, en particular, se acercó a ella y le agradeció por abrir ese espacio de vulnerabilidad que tanto necesitaban. «Estoy dispuesto a cambiar mi forma de ver las cosas», le dijo, con una honestidad que Valentina nunca antes había escuchado. Allí se forjaba una nueva relación, un testimonio del poder de la empatía y la conexión emocional. Esa noche, Valentina reflexionó sobre lo que había alcanzado. No solo había conquistado sus temores, sino que había logrado inspirar una chispa de cambio en quienes la rodeaban. Aquel camino hacia la autoaceptación y la vulnerabilidad le había brindado no solo reconocimiento personal, sino también un sentido de comunidad. Al irse a la cama, Valentina sonrió. Se sentía confiada en su habilidad como futura investigadora y, lo más importante, se percibía a sí misma como una líder. Había demostrado que su tristeza era una fuerza, no una debilidad. Había aprendido que la educación y el crecimiento personal estaban intrínsecamente ligados y que su verdadero legado sería no solo el conocimiento, sino el valor de compartirlo auténticamente. El futuro se presentaba ante ella lleno de oportunidades, y la meta era clara: continuar creciendo y abriendo caminos para sí misma y los demás. Valentina había logrado transformar su tristeza en una fuerza extraordinaria. Esta era su historia de superación y estaba lista para escribir el siguiente capítulo. Ahora, no esperen ni un segundo más para compartir esta inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar su fuerza. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y descubrir su propia fuerza. Este es el momento de mostrar su apoyo.